En este video, juegos que no solo se inspiraron en el pasado, sino que los han superado y con creces, discípulos que destronaron a sus maestros. Este canal está repleto de videos nostálgicos que no te puedes perder. ¡Suscríbete! Comencemos con Driver y su clon Grand Theft Auto. Antes de GTA, Driver era el rey de la conducción en ciudades. El primer y segundo Driver de la primer PlayStation eran auténticos juegazos, únicos y novedosos en su época. Pero tenía un problema: todo lo que hacías era conducir. Grand Theft Auto tomó la base de Driver y le dio un toque extra de libertad total y se convirtió en el gigante que conocemos hoy. Es verdad que hubo luego títulos más modernos de Driver, con una metodología más GTA, pero no ha estado a la altura de este coloso a día de hoy. Mientras Driver se quedó atrapado en mecánicas limitadas, GTA evolucionó hasta permitirnos hacer lo que queramos en sus enormes mundos abiertos. Pero igual, vamos a darle las gracias a Driver. Sin él, yo creo que GTA no hubiese existido. Contra y su clon Metal Slug. ¿Recuerdas Contra? Sí, ese juego donde morías con una bala perdida, donde tenías que activar el código Konami para tener 30 vidas, porque sin él no pasabas ni la primera fase. Contra fue brutal, pero Metal Slug llegó como el hermano mayor que venía a llevarse todo por delante. Y así fue, un título memorable que nadie que haya jugado algún videojuego no conozca. Metal Slug no solo heredó la jugabilidad rápida y difícil de Contra, sino que le añadió animaciones caricaturescas, explosiones deslumbrantes y un arsenal ridículamente variado. Mientras en Contra tenías el disparo, el láser, el fuego y los misiles, en Metal Slug lanzallamas, escopetas, granadas, tanques, aviones, camellos con metralletas y hasta un robot gigante. ¿Quién puede competir contra esto? Castlevania Symphony of the Night y su clon Bloodstained Ritual of the Night. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. Konami había creado un monstruo y luego olvidó que existía. En 1997, Castlevania Symphony of the Night redefinió lo que significaba un juego de exploración en 2D. No solo nos dio un Alucard increíblemente carismático, sino introdujo mecánicas que más tarde darían forma a todo un género, los Metroidvania. Un castillo enorme, habilidades desbloqueables y una de las mejores bandas sonoras en la historia de los videojuegos. Pero luego Konami decidió que era más importante vender pachincos que videojuegos. Y ahí es donde Koji Igarashi, el genio detrás de Symphony of the Night, que después de ser ignorado por su antigua compañía, decidió hacer su propia obra maestra. Así nació Bloodstained Ritual of the Night, un juego que es más Castlevania que los propios Castlevania modernos. Aquí no solo tenemos el regreso de los castillos laberínticos y una exploración profunda, sino que todo se siente mejor, las animaciones son más suaves, la jugabilidad más refinada, las habilidades más variadas y la historia, bueno, es una historia de demonios y magia, no esperes Shakespeare, pero funciona. Bloodstained es la evolución natural de Symphony of the Night, creada por su propio padre después de que Konami los mandara a la sombra. Doom y su clon Duke Nukem 3D. Doom inventó el FPS moderno, punto. Pero Duke Nukem 3D llegó y le puso gafas de sol, frases subidas de tono y chicas pixeladas. Doom era un infierno oscuro y satánico. Duke Nukem, en cambio, se burlaba de eso. Era un tipo que pateaba alienígenas mientras decía frases memorables. Duke no solo mejoró la fórmula de Doom, sino que añadió interacción con el entorno, humor negro y violencia gratuita. Podías visitar clubes nocturnos y usar el baño, sí, hasta podías usar el baño. Todo en este juego parecía de otra época, en especial su enorme jugabilidad y su apartado gráfico. Doki Doki Panic y su clon Super Mario Bros. 2. Cuando un juego japonés se convirtió en el Mario más extraño de la historia. Si creciste con el NES, recordarás que Super Mario 2 se sentía algo raro. No había Koopas, no había Goombas, y en lugar de saltar sobre los enemigos para derrotarlos tenías que arrancarlos del suelo y lanzarlos como si fueran vegetales. ¿Por qué era tan diferente? Es que en realidad no era un Mario. El Super Mario Bros. 2 que llegó a América era en realidad un juego japonés llamado Doki Doki Panic, al que le cambiaron los personajes por Mario, Luigi, Peach y Toad.
Nintendo hizo esto porque el Super Mario Bros. 2 original japonés era un festival de sufrimiento injusto y decidieron que los niños occidentales no estaban listos para esta tortura. El resultado fue un juego con mecánicas nuevas y frescas que curiosamente enriquecieron la serie de Mario. Fue en Super Mario Bros. 2, por ejemplo, donde Luigi se estableció como el personaje con mejor salto, donde Peach empezó a flotar en el aire y donde Toad se convirtió en el personaje rápido y fuerte. Estas habilidades luego se volvieron canon en toda la saga, así que fue un engaño técnico. Super Mario Bros. 2 terminó siendo una evolución de la fórmula de Mario que incluso a día de hoy sigue teniendo influencia. Space Invaders y su clon Galaga. Si naciste en la época dorada de los arcades, seguramente jugaste Space Invaders, el abuelo de los shooters espaciales. Simple, adictivo, pero bastante lento. Los aliens bajaban a paso de tortuga y el sonido era literalmente tun, 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 como si tu CPU estuviera sufriendo un paro cardíaco. Entonces llegó Galaga. Galaga fue básicamente el Space Invaders que se tomó una bebida energizante. Los alienígenas ya no bajaban en formación cuadrada como estudiantes de colegio militar. Ahora te hacían emboscadas, te secuestraban la nave y hasta podías recuperar tu nave capturada para tener doble disparo. Doble disparo en los 80, papá. Galaga no solo superó a Space Invaders en jugabilidad, sino que también agregó estrategia y velocidad. Fue muy superior. Demon's Souls y su clon Dark Souls. La saga que popularizó la dificultad extrema. Si bien Demon's Souls estableció las bases del género, fue Dark Souls el que refinió la fórmula y la llevó a la grandeza. Demon's Souls tenía un sistema de mundos algo confuso y menos pulido, mientras que Dark Souls construyó un mundo interconectado con diseño de niveles magistral. Los jefes, la exploración, el equilibrio entre el riesgo y recompensa, todo fue llevado a un nuevo nivel. Dark Souls no solo superó a Demon's Souls, sino que estableció un género propio. Mención especial a Donkey Kong y Popeye. Pocos lo saben, pero Donkey Kong iba a ser un juego de Popeye. Nintendo tenía los derechos para hacer un juego del marinero come espinacas, pero perdieron la licencia a último momento. ¿Y qué hicieron? Reemplazaron a Popeye por Mario, a Brutus por Donkey Kong y a Olivia por la princesa Pauline. Y así nació uno de los juegos más icónicos de la historia. Pulgar arriba, no te pierdas este video si aún no lo has visto. Te veo ahí.